Palabra de Dios, Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerlo, esta vez las mujeres primero y ahora los hombres. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue con misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho el becerro por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, y todas mis cosas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces, en este momento vamos a continuar la segunda escena, el segundo acto que nos presenta esta parábola tan maravillosa que nos demuestra que Jesús era un genio para contar historias. Y si nosotros vemos a Jesús, Jesús es alguien a quien le gusta utilizar las parábolas de comparaciones para demostrar que algo es bueno, que algo es malo, ¿cierto? Que algo debe ser y algo que no debe ser, o que en este caso muestra 2 puntos que son negativos. Vamos a buscar Mateo 7, 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Se los voy a leer. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Amén. Esta parábola la llaman los dos cimientos. ¿Cuándo dijo Jesús esta parábola? ¿Al terminar qué? Muy bien, el Sermón del Monte. Es decir, él dio toda una enseñanza y concluye de esta manera. ¿Por qué él concluye de esta manera? Para comparar una persona que escucha esta palabra y otra persona que también escucha esta palabra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que uno obedece y otro no obedece. Aquí nos dice, ¿quién es el hombre prudente? Aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es el hombre imprudente? El insensato, el que edifica su casa sobre la arena. Entonces nosotros vemos que sobre las dos casas vino lo mismo. ¿Vino qué? Vino la tormenta, vino la lluvia, vino la destrucción. ¿Pero cuál permaneció? La que estaba sobre la roca. Porque esta persona oye las palabras del Señor, pero también ¿qué hace? Obedece. Entonces, vemos esta comparación. A Jesús le gusta comparar el que escucha y el que también escucha. Pero como hablamos de la diferencia de hoy, el que obedece, el que hace y el que no hace. Jesús está utilizando lo mismo con la parábola que hoy tratamos, que es Lucas 15. ¿Cuántos personajes hay? 3 personajes. 3 personajes. ¿Cuáles son? Primero, el padre, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor vemos que es un hijo que es completamente como caótico, como desordenado, como que es muy rebelde, como que no le gusta obedecer nunca las palabras de su padre y prefiere matar a su padre con sus palabras, alejarse de él, gastarse todo el dinero. Vemos que es ese hijo. Vemos que es ese tipo de hijo, aquel que uno dice, ojalá yo no tenga un hijo así. Ojalá no tenga esta maldición de tener un hijo así. Vemos este hijo como que uno dice, es lo peor de lo peor. Y cuando los fariseos escuchaban esta parábola, seguramente pensaban, no solo que el padre estaba siendo vergonzoso, que el padre estaba cometiendo actos vergonzosos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles fueron los dos que les comenté? Primero, no haberle dicho nada al hijo, no haber matado al hijo, no haberlo apedreado, como dice la ley. Y segundo, haber corrido. Pero los fariseos también ven a este hijo pródigo, a este hijo despilfarrador, y hasta dónde quieren ellos que termine la historia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieren los fariseos, los escribas, que termine Jesús la historia del hijo pródigo? Hasta donde él está anhelando las algarrobas de los cerdos. Hasta ahí, ese punto. Sería lo ideal para los fariseos. Se lo merecía. Esa es la enseñanza que él debía tener. Pero para ellos es casi que locura que luego Jesús haga este giro de 180 grados con esa historia y diga, y el Padre le perdonó, restauró su filiación, es decir, que él sea hijo, su autoridad y su honor. ¿A través de qué? A través del anillo, a través del calzado, a través del vestido. Y hoy vemos a este hijo y vamos a ir leyendo como ahora hablamos. Recuerden que cuando el hijo menor vino, ¿qué hizo el padre? Hizo una ¿qué? Una gran fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces nosotros vemos algo muy especial. ¿No les llama la atención? El hijo mayor viene del campo. Nos debe llamar esto la atención. El hijo mayor viene del campo. Él se acerca a la casa, oye la música y las danzas, llama a un criado y le pregunta qué es aquello. ¿Qué les llama la atención ahí? Que él no sabía que volvía el otro hermano. ¿Qué más? Que el hijo estaba trabajando. ¿Qué más? Yo les pregunto una cosa a ustedes. Digamos, Alejo hace una fiesta para Simón. ¿A quién debe invitar? ¿A Simón y a quién más? A Nicolás. Debería invitar a Nicolás. Pero aquí nos dice que el padre realiza una fiesta, pero el único que no está invitado es ¿quién? El hijo mayor. El hijo mayor ni siquiera supo que había una fiesta, sino que él se da cuenta que se estaba realizando una fiesta cuando llega la fiesta. Cuando ya se comieron casi toda la torta, casi todo el becerro gordo. Llega la fiesta, cuando ya se está celebrando. A él no le dieron una invitación. Él no recibió la invitación. El padre entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Él sabía que había una enemistad entre los hermanos. Pero también nos está hablando aquí la parábola que la relación entre este hijo mayor y el padre no era perfecta, no era la mejor, sino que había una desunión. No estaban unidos como familia, sino que había desunión. Luego, ¿qué nos dice la parábola? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Recuerden que el becerro gordo era para realizar una fiesta privada o pública. Pública, donde viniera todo el pueblo. En otras palabras, el hijo mayor sabía que cuando el padre partía este becerro gordo, significaba que para el padre era un momento muy especial. Para el padre era un momento que partía la historia en dos. ¿Y qué es lo que debió haber hecho el hermano mayor? Alegrarse. Oh, mi padre se alegra. Oh, mi hijo menor ha venido. Y mi hermano menor ha llegado. Pero no, él se enoja y no entra a la fiesta. Él no entra a la celebración. Cuando nosotros vemos en Lucas 15 las dos parábolas anteriores, ¿qué nos dice? Que hay un gran regocijo porque se encuentra una oveja, se encuentra una moneda y en este caso se encuentra un hijo perdido. Y todos deberíamos regocijarnos porque se arrepiente un pecador, porque vuelve el hijo menor, porque se encuentra la oveja perdida, porque se encuentra la moneda perdida. Pero ¿qué le pasa a este hijo mayor? Se enoja y no entra a la fiesta. Dice, yo no quiero nada que ver con esta persona. Lo más lamentable aquí no es solo esto. Cuando nosotros vemos la cultura judía, cuando el hijo menor le dijo al padre, Padre, dame todos mis bienes, ¿quién tenía que interceder allí? El hermano mayor. Cuando el hijo menor se va de la casa, ¿quién tenía que ir a buscarlo? El hijo mayor. Pero vemos que hay un gran silencio. Un silencio por parte del hermano. El hermano no dice nada.
No le dice al hijo menor: hermano, no deberías hacer eso. Pero tampoco va y busca a su hermano, sino que espera que él llegue a lo peor. Y no le importa, no le importa. Ese es el hermano mayor. Luego nos dice aquí la palabra: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos al hermano mayor, vemos al hijo mayor, y vemos que él se está jactando de algo. ¿De qué se jacta? ¿De qué se jacta el hermano mayor? De su obediencia, de su justicia, de su bondad, de que él se quedó en la casa, de que él no le dijo al padre: muérete, de que él nunca se fue a un lugar lejano para desear las algarrobas de los cerdos, sino que él se quedó en la casa, obedeciendo todo lo que el padre le dijera, todo. Pero luego él viene y se queja. ¿Qué nos está diciendo aquí la parábola de Jesús? Nos está diciendo que aquí hay dos hermanos, un hermano menor, un hermano mayor. Este hermano mayor no conoce el corazón de Dios, de su padre. Y este hermano mayor no conoce el corazón de su padre. Este hermano menor desea las riquezas de su padre. Y este hermano mayor también, ¿qué? Desea las riquezas de su padre. Los dos quieren las riquezas de su padre. Los dos quieren llamar la atención de su padre. Pero lo hacen de maneras diferentes. Uno lo hace a través de la rebeldía, lo hace alejándose, lo hace apartándose, lo hace pecando. Pero otro lo hace ¿cómo? Trabajando, obedeciendo, diciéndole todo sí a lo que decía el padre. Diciéndole todo sí. Este es el hijo que todos quisiéramos, que pensaríamos: esta es una bendición. Pero es peor para mí este hijo que me desobedece, que rebelde, que este hijo obediente. Pero ¿qué nos dice Jesús? Ninguno de estos dos hijos era bueno. Ninguno de estos dos hijos, antes que cualquier cosa, no conocían el corazón de su padre, no amaban a su padre, sino que amaban ¿qué de él? Sus riquezas. Ellos querían sus riquezas. Por eso cuando el padre toma de este becerro gordo, ¿realmente de quién está tomando este becerro gordo? ¿De quién? Del hermano mayor. Porque al principio de la parábola nos dice: y el padre dividió sus bienes entre los dos hermanos, es decir, 2/3 partes para el hermano mayor y 1/3 parte para el hermano menor, porque esto es lo que determina la cultura judía. Entonces, 2/3 partes para Simón y 1/3 parte para Nicolás. Nicolás, tranquilo. Le repartió los bienes a los dos. Pero recuerden que igual el padre podía manejar esto. Podía manejar estos bienes hasta que él no se muriera. El hijo menor, ¿qué hizo? Vendió la propiedad. Entonces el padre ya no podía hacer nada. Y como había vendido esto con un precio muy pequeño, realmente es lamentable. Porque si nosotros vemos la época, esa época, ¿de qué dependían las personas? De los bienes, de las tierras que tenían. Ellos no heredaban dinero. Ellos ¿qué heredaban? Tierras. Ellos le habían vendido. El hijo menor le había vendido la tierra a otra persona, a un precio muy pequeño. Y ahora el hermano mayor tiene todas esas tierras y el padre coge este becerro gordo. El padre hace una fiesta, casi entre comillas, con los bienes, con el dinero. ¿De quién? Del hermano mayor. ¿Y qué debería hacer el hermano mayor? Vino el hermano menor, denle todo. Pero el hermano mayor se enoja.
Es como yo les dije ahora a un grupo. Hoy comimos frijoles. Todos nosotros somos, digamos, ese hermano mayor. Y los de la cocina son el hermano menor. Si digamos que el hermano menor se empieza a comer todos los frijoles, los que estamos afuera, los que no estamos en la cocina, los hermanos mayores, no vamos a tener ¿qué? Frijoles. Se nos va a acabar a nosotros la cantidad porque estos que están en la cocina se están comiendo toda la comida. Nos enojamos. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Entonces vemos esa comparación. El hijo menor y el hijo mayor. ¿Quién es el hijo menor? Ahora se los dije. Los pecadores. Los publicanos. ¿Y quién es el hijo mayor? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los fariseos y a los escribas. Ellos son el hijo mayor que no se alegró cuando el hermano menor llegó, sino que se enojaron. E incluso miren lo que dice. Dice aquí, pero cuando viene tu hijo, no le está diciendo cuando viene mi hermano o cuando viene tu hijo, sino tu hijo, como con desprecio, se enoja grandemente el hermano. El hermano mayor está muy enojado. Entonces, el hijo menor es aquel que busca el favor de Dios y que se aparta también por su pecado y piensa que realmente de pronto así va a alcanzar algo. Es pecador por esto, porque se aparta de Dios, se aleja de Dios. Porque es aquel que está, como dice aquí, con rameras y lo despilfarra todo. Este es el hijo menor. Pero ¿quién es el hijo mayor? El hijo mayor es el que obedece, el que siempre está cumpliendo todas las normas, todas las leyes. Y así es la iglesia, ¿o no? En la iglesia hay dos tipos de personas. Están los pecadores que sienten que no son nada, que tienen que hacer algo para agradar a Dios, que se sienten la porquería más grande del mundo y sienten que Dios no los va a recibir. ¿Y cuál es el otro grupo? Los que obedecen la palabra, los que conocen la palabra. Como decía una persona ayer en Bogotá, los que tienen la cabeza como un bombombón gigante. Entonces, conocen la palabra, son obedientes, vienen al culto, entregan el diezmo, entregan la ofrenda, oran de mañana y creen que así van a poder lograr algo. Vemos a estos dos y Dios ¿cómo los denomina? A ambos, pecadores. Al que se aparta de Dios y al que está en la iglesia, aparentemente obedeciendo, conociendo. ¿Qué nos quiere decir Jesús a través de esta palabra? Nos quiere decir a nosotros, los que somos pecadores, que hagamos ¿qué? Que hagamos ¿qué? Que volvamos al Padre. Que volvamos al Padre. ¿Y qué le está diciendo a aquellos que obedecen porque quieren agradar hacia Dios? Que vuelvan al Padre, que vuelvan al Padre. Entonces la parábola de Lucas 15 es, conozcan el corazón del Padre, conozcan el corazón de Dios, conozcan el corazón de Dios, conozcan cuál es la voluntad de Dios. Entonces no estoy diciendo, bueno, entonces desobedezcan la palabra. No conozcan la Biblia, no estoy diciendo esto. Pero ¿cuál es el motivo que me está guiando a obedecer la palabra? ¿Cuál es el motivo que me está guiando a estar ahí en la iglesia, adorando, entregando el diezmo y la ofrenda? Eso es lo que debemos preguntarnos. Por eso ahora de pronto
unas personas me preguntaron acerca del diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda, ¿por qué lo entregamos a Dios? ¿Por temor a Dios? Porque de pronto, si no le entrego el diezmo, he escuchado tantos testimonios de que que unas personas no entregaron el diezmo y que Dios quemó, y justamente era el dinero que yo tenía que entregarle por diezmo. O entregan simplemente ese diezmo y esa ofrenda porque quieren recibir algo por parte de Dios, las riquezas, que Dios sea quien supla sus necesidades. Pero ¿cuál es el punto de la ofrenda y el diezmo? ¿Cuál es? Glorificar, exaltar a Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Nunca ha sido que nosotros recibamos. Nunca es que nosotros recibamos, es darle todo a Él. Darle todo a Él. Rendirle todo a Él. Ese es el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué venimos al culto? Para darle la gloria a Él. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para darle la gloria a Él. ¿Por qué participamos de la alabanza? Para darle la gloria a Él. Y punto. Entonces, por eso Jesús dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por ñapa, por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es la verdadera bendición? ¿Qué es bendición? Dinero, salud, largura de días. No, eso no es bendición. Estar bien todos los días, estar felices todos los días, que todo vaya bien en mis negocios. No. Conocer a Dios. Lo principal, aunque eso también tiene que ver, primero es la presencia de Dios. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Si ustedes esperan que la bendición sea riquezas, que sea salud, que sea lo otro, están sirviendo a Mamón. Están sirviendo a esas riquezas, están sirviendo a esa salud, están riquezas a esa largura de vidas. Que pueden ser bendición para algunas personas, bueno para algunas personas, pero para otras va a ser ¿qué? Maldición. No para todos la riqueza, la salud y la largura de días es bendición. Para algunos es una gran maldición. Por eso yo, si tengo la oportunidad, y se los había dicho, de vivir largo tiempo, en los últimos días de mi vida, y en ese momento le estoy dedicando mi vida al Señor, pero si en los últimos momentos de mi vida tengo todavía fuerzas, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo me quiero ir de esa iglesia. ¿Para qué? Para ir y llevar el evangelio a otras partes. Y lo que yo les dije, yo quiero que mi hijo, no sé si tendré más hijos, pero en este momento mi hijo no reciba como herencia esta iglesia. Sino que ¿qué? Que luego vaya él y diga, Padre, yo quiero ir y llevar el evangelio al África, Corea del Norte, China. Mi hijo, pero allí persiguen, pero allí matan. No importa, yo quiero llevar esa verdad. Ese sería mi mayor orgullo. Padre, soy médico. Padre, me gano todos los días, cada segundo, $1,000 millones. Eso no me enorgullecería. Ahora, si digamos, él decide, yo no voy a ser pastor, misionero, ministro, no voy a servir en la iglesia, pero en mi carrera, como médico, como comunicador social, como abogado, voy a servir. Y todo para la gloria del Señor, también me gozaría. Porque nosotros pensamos que todas las personas deberían estar trabajando en la iglesia, que todos deberían estar sirviendo en la iglesia. Pero les digo una cosa, de 10 personas, ¿cuántas personas creen que están llamadas a estar dentro de la iglesia sirviendo? Una o dos. Una o dos. Todos no deben ser pastores, todos no deben ser ministros, todos no deberían estar todo el tiempo en la iglesia. Fórmense en la iglesia, sí. Fortalezcanse en la iglesia, sí. Reciban en la iglesia, sí. Pero luego, ¿qué tienen que hacer? Partir el pan y dividir, enseñar. No desaprovechen.
Ustedes tienen que ir en cada lugar de trabajo donde ustedes están y entregar allí el evangelio. Es más, yo pienso, como yo me mantengo en la iglesia, yo tengo una desventaja comparado con las personas que trabajan fuera. ¿Cuál es? Que yo no puedo tener una evangelización a través de las relaciones de trabajo. Porque yo estoy en la iglesia todo el tiempo con cristianos, entonces yo no voy a evangelizarlos. Pero cuando yo voy como médico y yo trato a los pacientes y les digo, por un lado, porque ya sabemos que legalmente yo no debería decirles, pero por un lado uno les dice, el Señor es quien te puede ayudar. O si digamos yo soy abogado y sé que una persona está muy mal, yo te voy a ayudar. O si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una barbería, un día decido, bueno, voy a ayudar a los pobres que tienen el pelo súper largo. No sé, ¿alguien trabaja en una barbería aquí? Yo no sé. Hay muchas personas, muchos mendigos con pelo largo y seguramente ellos alguna vez quisieran que alguien les cortara el cabello. Aquí estoy yo. Tengo una panadería. Yo tengo materia prima. El pan es lo más barato para trabajar, porque todo es aire. Entonces, yo puedo partir una parte para que este pan vaya a los necesitados, al hambriento. Muy bueno, porque así se lleva la palabra, con acciones, con vida. Por eso es muy hermoso que la palabra Belén significa ¿qué? Casa de pan. Casa de pan. ¿Y Jesús qué es? El pan de vida. Jesús es aquel que sale del horno, fresco, caliente, con ese olor delicioso de pan. Y luego es partido para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Para que tengamos vida. Hablamos de las personas que construyen sobre la roca y sobre la arena. Y Jesús hace algo muy gracioso en esta historia. ¿Cómo termina la historia de Jesús? Vamos a buscar. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Así termina la parábola del hijo pródigo, o en este caso del hijo desobediente, o el hijo que es como terco. ¿Cómo terminó la historia? Que hay que hacer fiesta, pero ¿cómo termina la historia? Jesús, si nosotros viéramos un guión, sería un mal escritor para un guión de película. ¿Por qué? Porque nunca le pone un final. No le puso final a la historia. Jesús nunca dijo que el hermano mayor, sí, Padre, tienes toda la razón, y fue donde el hermano. O tampoco dice, no, me voy a quedar afuera. Sino que termina y es hallado, punto. ¿Qué nos está tratando de decir Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Que hay dos opciones de final. ¿Y quién escoge el final? Cada uno de ustedes. Los escribas y los fariseos escogen el final. ¿Qué van a hacer con esa persona pecadora? ¿Qué van a hacer con ese publicano? ¿Qué van a hacer con esa prostituta, con esa ramera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a alegrarse porque entra a la fiesta y se arrepiente? ¿O van a enojarse y quedarse fuera de la fiesta? Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. ¿Vamos a ser legalistas o vamos a ser verdaderos cristianos?
¿Qué les dije que era el legalista y qué es el verdadero cristiano? Los dos obedecen la palabra de Dios. Los dos están tratando de adorar a Dios. Pero el legalista, ¿qué es lo que hace? Adora a Dios, obedece a Dios, pero nunca está bajo la soberanía de Dios. Nunca es para la gloria de Dios. Nunca se complace con las cosas de Dios. Mientras que el cristiano, no importa qué tan loco obre Dios, se agrada con Dios. Es que imagínense qué tan necio es, qué tan tonto es que uno coja pan y se lo dé a una persona pobre. O qué tan tonto es, qué tan necio es que yo vaya y ayude al necesitado. En este mundo es tonto, es necio, pero para el reino de los cielos, ¿qué es? Grandísimo. Entonces por eso la palabra dice que si nosotros enseñamos esto, vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Pero si decimos no enseñen esto, vamos a ser muy pequeños en el reino de los cielos. Ahí es cuando termina el segundo acto. Ahí es cuando termina la segunda historia. Lo bueno es que nosotros tenemos, nosotros como hijos menores, un hermano mayor diferente a este hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Un hermano mayor que interviene al Padre y que habla con nosotros y nos dice, no deberías decirle al Padre, muérete. Y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Luego es un hermano que dejó su trono celestial para venir ¿a qué? A buscarnos. A nosotros que estábamos perdidos. Ese es el hermano mayor que tenemos. Y es el hermano mayor que dice, Padre, yo tengo un becerro gordo por aquí, ¿lo partimos o qué? ¿Lo partimos? ¿Hacemos fiesta o qué? Ese es nuestro hermano mayor. Ese es Jesús. Y en quien nos debemos glorificar, en quien nos debemos gozar. Porque nuestro hermano mayor vino a buscarnos. Él no fue como este hermano mayor. ¿Qué debemos ser ahora nosotros? ¿Hermanos mayores para quiénes? Para los hermanos menores que tenemos. Los necesitados. Los que están comenzando en la iglesia. Los que están comenzando su vida de fe. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Eso es comunidad. Eso es ser iglesia. La iglesia no es cuando rendimos el culto, cuando adoramos, cuando entregamos el diezmo y la ofrenda, no. ¿Cuándo somos realmente iglesia? Cuando a mí me importa el dolor del otro, cuando yo apoyo al otro, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando tiene desnudez. Eso es lo que realmente nos hace iglesia. Iglesia no es una estructura. De hecho, ¿cómo comenzaron los primeros cristianos? ¿Con una gran estructura? No, ellos estaban escondidos y oraban en las noches y hablaban entre ellos la palabra. Yo les dije, ellos tenían un predicador que les hablaba, no. Digamos que a las 6 comenzaba Marco y me he dado cuenta que Marco no termina a las 7, entonces termina digamos a las 9. Termina a las 9 y luego sigue ¿quién? Samuel. Y luego Samuel habla, el Señor me manifestó esto, me reveló esto. Y luego sigue Tatiana. Y sigue ella, el Señor me manifestó eso, Él está obrando en mi vida. Y luego sigue Joner. ¿Y ustedes hasta cuándo creen que va a terminar ese culto? Larguísimo. Y luego ¿qué hacían? Hacían ágape, partían el pan, partían la copa. Y luego dice la palabra, se besaban con ósculo santo. Ósculo es un beso, ¿cierto? Todos sabemos. Es un ósculo santo. ¿Y cuál fue el malentendido que produjo esto entre los romanos? Se reúnen en las noches, están ahí como haciendo algo y hablan es que de comer el cuerpo de alguien. ¿Qué pensaban los romanos?
Ellos son unos caníbales. Uy, ¿cómo así? Un beso, se besan, ósculo, ¿cómo así? No, estos son lo peor de la sociedad. Eso es lo que pensaban los romanos y por eso persiguieron a los cristianos. Se reunían en las noches, comían juntos, alegraban, se llamaban hermanos. ¿Cómo así? Esto es una locura. Son caníbales, pensaban los romanos. Hay que destruirlos, hay que matarlos. Pero la verdad, ¿cuál era? Ellos se reunían en amor, en unidad, y luego en el circo romano, ¿cómo morían entre ellos? Juntos. Y declarando, Jesús es el Señor. Y luego venía un león y les arrancaba el rostro. O una espada que les cortara la cabeza. Esos eran los verdaderos cristianos. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Vamos a ser como este hermano mayor que no le importó nada? ¿O vamos a seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor que es quién? Jesús. Jesús. Entonces yo los invito a que, por favor, y ha sido creo que el tema repetitivo durante el día de ayer y hoy, conozcan la palabra, estudien la palabra, a fondo estudien la palabra. Porque ustedes deben ser capaces de hacer apología. ¿Qué es apología? Defender la palabra. Ustedes tienen que ser capaces de defender. Si a ustedes les preguntan algo, mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y algunos de ustedes también tienen que ser capaces de estudiar ciencia, física, química, matemáticas. ¿Para qué? Para defender la fe ante ¿quiénes? Ante los científicos. En otras palabras, ustedes tienen que ser excelentes y profesionales en su vida. Porque la gente los ve. La gente ve quiénes son ustedes. ¿Y ustedes qué deben reflejar? Yo soy excelente. Yo soy profesional. Yo doy lo mejor. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Sean profesionales. Conozcan la palabra. Sean profesionales de la palabra. Pero ¿qué es más importante que conocer mucho la palabra? Vivir la palabra. Vivan la palabra. Eso es la mayor petición que yo tengo para ustedes el día de hoy. Y ahora tenemos la vigilia. Vamos a orar mucho, porque no puede ser solo palabra sin oración, pero tampoco puede ser oración sin palabra. Pero vivan la palabra. Que cada palabra que ustedes reciban, vívanla. Es mejor, yo pienso que es mejor que ustedes sean un poco ignorantes de la palabra, que no conozcan mucho de la palabra, pero que al menos lo poco que conocen, ¿lo qué? Lo vivan. Porque es mucho peor que ustedes conozcan mucho, pero solo viven esta partecita. Si quieren conocer todo esto, ¿qué tiene que pasar? Vivir todo esto. Y siempre buscando más del Señor, buscando más del Señor. Es mi invitación para las personas de Medellín, de Bogotá, de Neiva. Hay una gran misión que hay que cumplir. ¿Cuál es nuestra misión? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones. En este momento en Corea hay algo muy hermoso. Corea en este momento tiene muy buen estatus económico, entonces la gente puede viajar a muchos países. ¿Y qué hacen muchos coreanos cristianos? Abren su empresa, digamos, en la India, en África. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? No, como medio de evangelización. Para poder ayudar a las personas a que trabajen, para que tengan ganancias, para que se desarrolle el país. Pero también ¿para qué? Para que aquellos que vayan entrando les van metiendo ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios. Sean sabios. La palabra dice que nosotros tenemos que ser sabios. Utilicemos lo que tenemos para servir para el reino de los cielos. Yo, por ejemplo, soy muy malo para matemáticas. Entonces yo no voy a poner lo malo de matemáticas al servicio del reino de los cielos. No sirve. Pero puedo poner ese conocimiento de medicina y puedo poner al servicio el conocimiento que yo tengo de la palabra. Pero algunos de ustedes de pronto tienen otras capacidades. A mí, por ejemplo, me da mucha envidia
Nicolás o mi hermano Chugún. Porque ellos se paran al lado de un árbol y le hablan al árbol. Y no por loco, sino que ellos, y yo creo que el árbol diría, ay, ¿será que le respondo ya que estoy cansado? Realmente tienen esa capacidad de traer gente. Cada uno aproveche su talento. El talento de todos, y gracias a Dios, no es enseñar. Y hay que reconocerlo. El talento de todos no es enseñar. Y el talento de todos de pronto no es servir en algunas partes, pero en otras partes sí. Pero la misión de todos, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Utilicen las herramientas, los instrumentos que tienen para que Medellín, para que Neiva, para que Bogotá sea ¿para quién? Para Cristo. Vamos todos a ponernos de pie para que oremos y vamos a pedirle al Señor que no nos permita ser como este hermano mayor, que no entregó su vida por su hermano menor, sino que seamos como el hermano mayor, que es Jesús, que entregó su vida por el hermano menor que somos nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!